ahora. Culto vespertino. En esta lectura que tenemos en cada servicio, vamos a Deuteronomio capítulo 17, verso 11 al verso 20. Me dicen un fuerte amén, hermano, cuando ya lo tenga. Deuteronomio, sé que lo están buscando, ¿verdad? Todavía Deuteronomio capítulo 17, verso 11. Si no, lo va a ver también en lo que es la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Verso 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Vamos a tener un tiempo para poder gozarnos en la alabanza en esta oportunidad con nuestro hermano Fernando y con los ministros de alabanza que ya estamos listos. Así que pueden pasar y hermanos, gocémonos en esta tarde. Amén, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a este tiempo de alabanza y comenzamos con la 153. Oh, bondad tan infinita es la que tiene Jesús para con nosotros. Esto dice así. Dice así. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud.
firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Solamente en Jesús encontramos la plenitud. 395. Seguimos cantando a Dios y esta es bastante conocida, la 355. 395. Sabemos que hay un Dios creador de todo y por lo tanto solamente hay un Dios, no hay ídolos, no hay otro como nuestro Dios. Él es real en nuestro ser, decimos así. Hay cosas que yo no comprendo, mil lugares hay, yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Decimos, mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha salvado con su sangre carmesí y su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Amén, así es, decimos. No puedo explicar lo que sentí cuando mi Jesús me perdonó, pero yo sé, y es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ¿Cuántos lo sentimos? ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha salvado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo sé. Una vez más, Él es real, digámoslo juntos. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha salvado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén, le damos la más a Dios, porque Él es real.
Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, ya nos hemos gozado un poquito, ¿verdad? Pero todavía falta otro bloque. Antes de eso vamos a tener un tiempo de anuncios, hermanos y hermanas. Recordarles que, y también para las personas que hoy nos están visitando, queremos también pues darles a conocer los demás servicios que tenemos como iglesia. Tenemos el culto de estudio bíblico los miércoles a las 7 de la noche. Es ahí una oportunidad para que vengamos a la mitad de la semana. Un miércoles a las 7 en punto estaremos dando inicio a nuestro culto de estudio bíblico y estamos estudiando el libro de Jonás. Si usted quiere saber más acerca de esto, pues vengas el miércoles a las 7 de la noche. Asimismo tenemos el viernes un servicio muy especial y este es para poder clamar, o más bien orar, para las necesidades que cada uno de nosotros tenemos y expresarle a Dios qué es lo que estamos necesitando. Y Él, según nuestra fe, obra. Y precisamente es el culto de milagros los viernes a las 6:30 de la tarde. Recuerde que el viernes hay una cita a las 6:30 en el culto de milagros. Además, para lo que es el domingo 28 de ese mes, ¿verdad? 28 de marzo, vamos a tener algo muy especial y es un culto misionero en el mismo horario en el que hoy usted ha venido, solamente que va a ser un culto dedicado a las misiones. Véngase para poder aprender acerca de esto. El domingo 28 a las 5 de la tarde, un culto misionero. Y también los días domingos, ¿verdad? Tenemos culto a las 8 y a las 10 de la mañana. Esos son los horarios que estamos teniendo como iglesia y usted nos puede visitar en cada uno de estos. Además, tenemos redes sociales. En Facebook aparecemos como IBI El Salvador, I, B de bueno, y después otra I, luego le pone El Salvador en Facebook y ahí nos va a encontrar. Además, estamos en Instagram, igual las mismas siglas, IBI-SV, y también en YouTube. De esa manera nos puede buscar en esas redes sociales para estar pendiente de todo lo que publicamos ahí, anuncios y otras demás cosas, muy pero muy importante también. En lo que es las predicaciones también y los cultos se pasan a través de estas, más que todo de YouTube, y se comparten en los demás los enlaces para que usted pueda llegar a la red social de YouTube. Muy bien, hermanos y hermanas, estos son los anuncios que tenemos en esta hora. Pero ¿cuántos vienen a seguir exaltando el nombre de Dios? ¿Cuántos? Vaya, vamos a pedir a nuestros hermanos y hermanas que pasen para este nuevo tiempo de alabanza y sigamos gozándonos en esta tarde, hermanos. Amén, seguimos cantando a Dios. Nos ponemos de pie y nos gozamos juntos con Él, con esta alabanza que dice una gran verdad. Dios siempre está haciendo maravillas con nosotros. ¿Lo creemos? Esto dice así. No puedo, si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado hoy tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca está. Le decimos así. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Todas todo entera, toda gloria y potestad. Grandes son tus obras, el universo lleno está de tu poder. Eres grande, grandes son tus obras, poderío y majestad. Todas todo entera, toda gloria y potestad. Grandes tu dominio, el universo
recordamos que sus misericordias siempre han estado con nosotros, cualquiera sea nuestra tribulación, nuestra situación. Solamente hay una cosa por hacer, que es darle la gloria a Dios. Así que si usted tiene una petición o está pasando por algún problema, esta alabanza es para que usted la cante con nosotros y lo diga con fe. Dice así: si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, si te sientes presionado, te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, y le glorificamos, decimos así: y gloria a Dios. Esas cadenas son rotas cuando le alabas. Amén, así es. Escuche esto. El diablo es un mentiroso y quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta tus manos. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido. ¿Cuántos lo creen? Lo cantamos juntos. Gloria a Dios. En medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas son rotas cuando le alabas. Otra vez, levantamos nuestra voz y decimos: gloria a Dios. En medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas son rotas cuando le alabas. Cuando su iglesia le alaba, cuando le alabas, cuando le alabas, cuando glorificas al Señor. Amén, le glorificamos a Él. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con calor? ¿Sin calor? Poquito, ¿verdad? Ya se siente esa vacación, ¿verdad? De Semana Santa, ya se siente ese calorcito, ¿verdad? Pero qué bendición es lo que Dios nos da y debemos de estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos vida y estamos en este lugar. Pero antes quisiera preguntar si hay alguien que nos visite por primera vez en esta tarde, que pueda levantar su mano. Es para poder reconocerle y poderle dar también la bienvenida a este lugar. No es para avergonzarle. Puede levantar su mano.
Todos quizás pasamos ese momento. Bienvenida, esta es su casa. Esperamos que no sea la única vez que nos acompañe y le vamos a entregar un recuerdito de nuestra iglesia. Así que la esperamos en nuestros servicios. Esperamos que usted pueda sentirse como en casa. ¿Alguna otra persona que nos visite por primera vez? Pueda levantar su mano, no tenga pena. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. Bueno, entonces vamos a... allá están dos también, hermanitos. Bienvenidos, esta es su casa, esa es su silla, y aquí va a estar para que usted también pueda venir y acompañarnos siempre, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Así que le vamos a entregar otros recuerditos. Gracias, hermano. Así que qué bueno, ¿verdad? Que hay personas en este lugar nuevas que nos visitan y qué bendición. Los esperamos ver de aquí en adelante hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Así que vamos a tener un tiempo muy especial y es ese tiempo de poder darle esa parte que al Señor le corresponde. Recuerde lo que dice en su palabra, que cada uno debe de dar como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ama al dador alegre. El Señor no ve la cantidad que usted va a ofrendar, sino que ve su actitud. Y eso es lo que a Él le agrada. Así que demos con gozo, demos con alegría al Señor. Así que incline su rostro ahí donde usted está y digámosle: Padre nuestro, gracias te damos. Gracias por este tiempo que tú nos permites de estar en tu casa, de poder traer estos diezmos y estas ofrendas delante de ti. Señor, es en agradecimiento a las muchas bendiciones que tú das a nuestras vidas. Señor, sabemos que sin ti nosotros no somos nada y por lo tanto te agradecemos, Padre. Te pedimos que tú puedas bendecir, que tú puedas multiplicar estas ofrendas, Señor, que puedan servir para la expansión de tu reino acá en la tierra y que, Señor, te pido que tú puedas bendecir a cada una de las familias, que no falte el sustento, que no falte el vestuario y que tú también puedas dar estabilidad laboral a aquellos que tienen un empleo, que tú puedas abrir puertas laborales a aquellos que quizás no tienen un empleo, Señor, y que también puedan gozar de esa bendición que es el trabajo. Y asimismo, por aquellas personas, aquellos hermanos que tienen un negocio propio, Señor, te pido que tú puedas bendecir ese negocio, que pueda ser un negocio próspero en gran manera y que tú libres de cualquier robo y de cualquier extorsión. Te pedimos que tu bendición sobre y abunde en nuestras vidas, Señor, y que tú quites al devorador de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor. Démosle fuertes palmas al Señor porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar a otro momento y vamos a pasar a recibir el consejo de la palabra de Dios, pero no sin antes hacer la declaratoria de la palabra de Dios. Para eso les voy a pedir que se puedan poner sobre sus pies. Todos han traído Biblia, ¿verdad? Amén, ¿verdad? No tenemos que dejar nuestra espada, siempre la tenemos que andar presente. Así que vamos a decir: esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy seré enseñado por la palabra de Dios, nunca más seré igual. Valientemente confieso que mi mente está alerta, que mi corazón está receptivo, porque estoy a punto de recibir la incorruptible e indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús,
Amén. Démosle fuertes palmas al Señor. Ahora puede tomar su asiento, mi hermano, y vamos a tener un tiempo de oración. Así que le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está. Y digámosle: Padre nuestro, gracias por esa bendición que tú nos das. Señor, no queremos ser los mismos de aquí en adelante, sino que queremos que tú hagas esos cambios en nuestras vidas, que tu palabra pueda transformarnos cada día, Señor, y que las personas también puedan ver esa diferencia, que podamos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos en este momento, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y que esta porción de tu palabra que vamos a estudiar sea de edificación para nuestras vidas y que podamos llevarnos ese rema esta noche. Te lo pedimos, Padre, quédate con nosotros, guía este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, ¿cuántos se consideran iglesia de Cristo? Amén, ¿verdad? Todos somos iglesia de Cristo, ¿verdad? Y qué bendición. ¿Por qué? ¿Y quiénes son los que son iglesia de Cristo? Todas aquellas personas que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No es unas cuatro paredes, sino que aquella persona que ha puesto su confianza en el Señor. En esta oportunidad yo quisiera compartirles el tema: una iglesia en multiplicación. Y sabemos nosotros que este año 2021 es el año como iglesia de nuestra multiplicación y estamos trabajando en ese objetivo. Creo que todos estamos en ese mismo sentir, ¿verdad? Que alguien me levante la mano y diga: yo no estoy en ese mismo sentir. No, creo que todos vamos en ese mismo objetivo, todos vamos persiguiendo ese mismo objetivo. Y acabamos de estar celebrando ¿cuántos años? 29 años, ¿verdad? Y ahí están los números. Y qué bendición, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios ha ido respaldando esta obra, y también esta obra ha sido un faro de luz acá en San Ramón. Pero también es necesario que nosotros, en cuanto a la multiplicación, podamos extraer ciertos aspectos o ciertas claves que nos van a ayudar a ser una iglesia en multiplicación. Y pensando en eso, ¿a qué nos tenemos que remontar? A la iglesia primitiva. Nosotros podemos ver la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó a trabajar, fue una iglesia muy, pero muy productiva. Alcanzó a muchas personas, ¿verdad? Y por su testimonio, por lo que ellos profesaban, entonces logró expandirse, ¿verdad? Quizás llegó un momento en el cual se acomodaron, pero en un principio fue ese boom que se dice, ¿verdad? Y ahí vemos cómo Dios también respalda cuando se apoya en el Señor Jesucristo, y vemos que es necesario retornar a esas bases, ¿verdad? Y es lo que nosotros como iglesia estamos buscando. Para eso yo quisiera invitarles que abran sus Biblias al libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 43 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Me dicen un fuerte y un gozoso amén cuando usted ya lo tenga. Amén. Y dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Y usted ya puede decir: es un pasaje muy conocido y quizás ya va a hablar lo mismo. No, recuerde que el Señor siempre tiene algo preparado para nuestras vidas, ¿verdad? Y que también nosotros siempre tenemos que aplicar. Y podemos ver en este pasaje algo muy interesante en cuanto a la iglesia y a las personas que rodeaban a esta iglesia primitiva allá en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas que estaban a su alrededor le temían. No era ese temor de miedo, ¿verdad? Que, ahí vienen, apartémonos, nos van a hacer algo. No, sino que era un temor de respeto. ¿Por qué? Porque miraban el cambio, miraban la transformación que el Señor Jesucristo hacía en ellos, y esta persona es distinta. Con ellos
no nos metamos, ¿verdad? Sino que respetémoslos. Y entonces, y al ver esa actitud de ellos, venían personas y se añadían también al cuerpo de Cristo. Entonces, vemos que el Señor también estaba respaldando esta iglesia. ¿Y cómo lo respaldaba? Ya que por medio de los discípulos, ¿qué sucedía? Habían milagros, habían señales y habían prodigios, ¿verdad? Y eso, ¿qué hacía? Que la persona creyera en el único y verdadero Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 43. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Entonces vemos ese respaldo del Señor, ¿verdad? A esa iglesia primitiva. Asimismo, nosotros podemos ver otra característica de esta iglesia primitiva, y era que los creyentes estaban en armonía, estaban tan unidos, ¿verdad? Que hacían quizás todo juntos, ¿verdad? Pasaban tiempo juntos y tenían un mismo sentir, iban bajo un mismo objetivo. Y estos creyentes, habían creyentes que quizás tenían sus comodidades económicas, y ¿qué hacían? Vendían esas propiedades, vendían lo que tenían, y lo que recolectaban, ¿verdad? De la venta, ¿qué hacían? Lo ponían a disposición para aquellas personas que estaban necesitadas. Y ahí vemos ese apoyo, esa solidaridad que tenían entre los miembros, esa unidad, ¿verdad? Que como iglesia también los caracterizaba. Y al mismo tiempo, no solo en esos aspectos materiales ellos iban creciendo, sino que también iban creciendo en el conocimiento del Señor. Dice que se congregaban, ¿verdad? Que pasaban juntos en el templo, en el partimiento del pan. O sea, ellos tenían esa comunión, ellos iban hombro a hombro, ¿verdad? Si había alguien que se iba quedando, entonces ahí lo iban ayudando, ¿verdad? Si alguien se iba anexando a la iglesia, ahí también lo iban ayudando para que él fuera, ¿qué? Creciendo también espiritualmente y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dicen los versículos del 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire qué características, ¿verdad? Estaban con alegría, no estaban ahí empurrados, ¿verdad? Como a veces uno puede estar en la iglesia que quizás por los problemas le afectan, y ahí está como dice a veces el pastor, ¿verdad? Con la boca de micrófono, ¿verdad? Bien jalado ahí, ¿verdad? Enojado. Entonces, no, sino que estaban con alegría. Y otra característica es que tenían sencillez de corazón, o sea, eran humildes, no había orgullo entre ellos, ¿verdad? Quizás llegaba alguien ahí, pero rapidito él cambiaba, ¿verdad? ¿Por qué? Por la obra del Señor Jesucristo. Así que vemos de esas características muy importantes. Asimismo, ellos compartían otra cualidad muy importante, y era que alababan a Dios siempre. Ellos en sus acciones, en la iglesia, en todo lugar que ellos se encontraban, ¿qué hacían? Alabar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Con todo lo que nosotros hagamos, darle la gloria y la honra al Señor. Y podemos ver algo con lo que finaliza este pasaje que acabamos de leer. Y es que dice que el Señor añadía a las personas que debían de ser salvas. Entonces vemos que Dios es el encargado de que la iglesia vaya multiplicándose, de que la iglesia vaya creciendo. Y entonces Él, conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, Él permite ese crecimiento. Y es lo que nos dice el versículo 47. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué bendición. Y de esto nosotros podemos aprender a lo menos 3 claves que nos van a servir para que seamos una iglesia en multiplicación. ¿Queremos ser una iglesia en multiplicación?
Creo que sí, ¿verdad? Ya miren, gracias a Dios ya se ven sillas más llenas, ¿verdad? Pero también tenemos que seguir trabajando para que todo eso se llene, para que más personas vengan a escuchar la palabra del Señor y que más personas procedan al arrepentimiento y que no vayan a una condenación eterna. Y es por eso que el Señor Jesús ha dejado a la iglesia acá en la tierra. Así que vamos a ver la primer clave que nosotros podemos aprender en esta tarde para que seamos una iglesia en crecimiento. Y lo primero es que debemos de perseverar en el conocimiento de Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Debemos de perseverar en esas dos áreas. Y como dice en el versículo 46, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y no es solo responsabilidad del pastor el ir perseverando e ir creciendo espiritualmente, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros crecemos espiritualmente, entonces la iglesia va a causar un mayor impacto con los vecinos, va a causar un mayor impacto con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque su accionar va a ser completamente distinto. Pero si usted y yo no conocemos a Dios, si usted y yo no vamos creciendo espiritualmente, entonces es ahí cuando vienen los señalamientos para la iglesia, ¿verdad? Y dicen, el más común, ¿cuál es? A la iglesia yo no voy porque solo gente hipócrita hay. A la iglesia, no, solo pecadores van, sí, solo pecadores venimos, pero por la gracia de Dios hemos sido justificados y por esa gracia, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer cambios. Y por ese crecimiento espiritual, por ese conocimiento de Dios, es cuando nosotros vamos cambiando esas cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Vamos siendo transformados por medio de su Espíritu. Entonces, es tan necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y recuerde algo, si usted no conoce a Dios, ¿cómo le va a hablar a otra persona de Dios? Si usted se queda solo con lo básico, ¿cómo le va a hablar a otra persona de Dios? Mire que en el mundo hay tantas personas que a veces leen la Biblia y se la pueden más que usted y que yo. Y entonces ocupan la Biblia, ¿para qué? Para comenzar a sacarle gallitos, como se dice, ¿verdad? Y usted, ¿y qué le respondo a esto? ¿Por qué? Porque no ha crecido en el conocimiento de Dios. Es como cuando en la escuela o en bachillerato, en la universidad, usted iba a exponer algún tema, ¿verdad? Y no estudió para ese tema. Y entonces, ¿a qué iba? Solo a hablar, como se dice, paja, ¿verdad? A lo que se le viniera en mente y comenzaba a divagar y era como Cantinflas, ¿verdad? A repetir lo mismo con otras palabras. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. Entonces así también nosotros, si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, lo mismo nos va a pasar. Vamos a estar diciendo lo mismo y no vamos a decirle nada a la persona, ¿verdad? Y la persona se va a quedar, ¿qué dijiste? No te entendí nada, ¿verdad? Me terminaste perdiendo. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Y asimismo, espiritualmente tenemos que ir creciendo. No tenemos que ser niños espirituales, sino que tenemos que crecer, tenemos que ir madurando en el Señor. ¿Y cómo se refleja nuestra madurez espiritual? En nuestro accionar, ¿verdad? Ya va quitando esas viejas cosas del viejo hombre, ¿verdad? Ya no sigue en ese mismo accionar, sino que ahora se comienza a manifestar el Espíritu Santo en su vida. Entonces, es importante, si nosotros queremos como iglesia ir persiguiendo el objetivo de la multiplicación, que cada uno de nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Y cómo podemos ir creciendo? Primero, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Aquí el Señor da la palabra, ¿verdad? Aquí todos nos edificamos con la palabra que acá se predica y también escuchar a otros predicadores. Pero al mismo tiempo, como iglesia tenemos un discipulado. ¿Cuántos han tomado el discipulado? No me van a levantar la mano. Yo lo tomé y yo llevo el segundo discipulado. No. ¿Cuántos han tomado un discipulado? Es para que nosotros nos recapacitemos y si en verdad lo hemos tomado o no le damos importancia a eso, ¿verdad? Entonces, ¿el discipulado para qué nos ayuda? Para ir conociendo, ¿verdad? Las bases. De ahí viene un discipulado número 2 que también nos ayuda a ir fortaleciendo aún más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted aún no ha recibido el discipulado,
ahí está la invitación, ¿verdad? Para que lo pueda recibir. Y usted puede decir en este tiempo de pandemia, no me puedo contagiar con el hermano ahí, ¿verdad? Entonces, hay medidas, siempre está con la mascarilla o incluso, no sé, más después, ¿verdad? Se implementa alguna otra manera de hacerlo. Mire que hoy todo es virtual, ¿verdad? Entonces, pero no me quiero meter en esa área, ¿verdad? Pero hay maneras, hermanos, para poder seguir creciendo espiritualmente. Así que la invitación es que crezcamos. Pero vayamos a ver lo que nos dice Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos el apóstol Pablo en esa carta que escribe a la iglesia en Colosas, ¿verdad? Ven cómo la iglesia, acerca del testimonio de esta iglesia, cómo está trabajando, cómo ellos han tenido un cambio en su vida. Entonces, al oír eso, ellos siguen orando. ¿Pero para qué? Para que ellos vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Pero veamos en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, pero también que le agraden en todo, y asimismo que lleven fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, esa era la oración que tenía el apóstol Pablo. Pero nosotros podemos ver acá que cuando nosotros conocemos a Dios, entonces todas las obras que nosotros hagamos van a llevar fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está respaldando, porque le estamos agradando a Él, y si usted busca agradarle a Él, no van a gloriarse usted, entonces Dios aún más va a enviar bendición. Y asimismo, esa debe de ser nuestra oración, que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. A veces nosotros venimos con una actitud, no, ¿para qué, verdad? Hoy va a predicar el hermano Isaac y mucho habla, y más que habla todo como que si es metralleta, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, y me aburre, entonces, no, qué aburrido. Entonces, no, siempre el Señor va a usarnos a cada uno de nosotros, va a usarlo a usted para hablar de las grandezas del Señor. Entonces, vengamos con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, entonces, ¿qué acontece? Vamos a tener una iglesia que se va multiplicando. Vamos a hacer una iglesia en multiplicación. Ahora, la segunda clave que nos podemos llevar en esta tarde es que en la iglesia debe de existir un ambiente de armonía entre los hermanos y hacer sentir parte a las personas que nos visitan. Y aquí vemos que en los versículos 44 y 45 se nos dice cómo era esa iglesia. Dice que los que habían creído estaban juntos. Y estos son los que en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí recibieron el derramamiento del Espíritu Santo cuando escucharon aquel sermón del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces ahí el Espíritu Santo hizo la obra y ellos creyeron en Jesús. Creyeron en esos judíos, y habían no solo judíos, sino que había de todas partes, ¿verdad? Y ahí hubo la manifestación por medio de las lenguas, ¿verdad? Pero eso es los diversos idiomas para que otras personas pudieran comprender ese mensaje. Entonces ahí vemos cómo Dios hizo crecer la iglesia. Y no solo en ese momento, sino que a partir de ese momento la iglesia comenzó a crecer. Y se iban añadiendo mucho más personas. Y ya no eran esas 3,000 personas, ¿verdad? Sino que eran aún mucho más personas. Y así iba avanzando la iglesia. Pero, ¿qué sucedía? Ahí había un ambiente de unidad, había un ambiente de armonía, y no aquella persona que iba llegando no la miraban de menos, ¿verdad? Y la hacían allá al rinconcito, no, sino que también
la hacían parte, ¿verdad? Para que ella se sintiera que era parte de la familia de Dios. Entonces, eso es otra de los aspectos muy importantes. Y dice que ellos vendían sus propiedades, aquellos que tenían esas propiedades, riquezas, y lo ponían a disposición de los otros. Mire qué características, vean qué generosidad. ¿Y eso qué lo hace? Lo hace el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Esa es la labor del Espíritu Santo. Y usted quizás podemos ver en nuestro caso, a veces nosotros éramos codo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Le brillaba el codito, ¿verdad? Pero cuando vino el Señor Jesucristo, quizás usted es de las personas que más da, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque lo hace en agradecimiento al Señor. Y así esas personas, recuerde que a veces la persona que tiene recursos económicos, ¿qué pasa? No tiene paz, ¿verdad? Pero cuando viene a Cristo, ellos sienten paz y por lo tanto quieren dar, ¿verdad? Irse de bolsa, como dice. ¿Por qué? Porque están agradecidos con el Señor. Entonces vemos esa característica, que ellos estaban en armonía. Entonces nosotros como iglesia, si queremos ir creciendo, si queremos irnos multiplicando, ¿qué tenemos que tener? Un ambiente de armonía. Porque dice en su palabra que donde hay armonía, ahí Dios envía salvación, ahí Dios envía bendición. Veamos lo que nos dice el Salmo 133, y esto ya usted se lo puede muy bien. Salmo 133. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí, ¿qué pasa? Envía Jehová, ¿el qué? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Entonces, si nosotros creamos ese ambiente de armonía, ¿qué va a suceder? Aquí va a haber bendición, ¿verdad? Y mire lo que Dios ha hecho con nuestra iglesia. Estos 29 años, Él ha ido bendiciendo. Él ha dado su provisión. Estaba allá abajo, ¿verdad? Ya se empezó con la mitad, ¿verdad, pastor? Entonces después se amplió y hoy mire dónde nos tiene el Señor. Ahí Dios ha enviado su bendición. Pero también ha enviado vida eterna. ¿Por qué? ¿Cuántos, quizás ya la iglesia ya estaba avanzada en esos años, cuántos se fueron anexando? Yo soy uno, ¿verdad? Vine hace aproximadamente 10 años y gracias al Señor estoy acá, ¿verdad? He ido aprendiendo del Señor Jesús y así también cada uno de nosotros, si no nos hemos ido de acá, ¿verdad? A menos que el Señor nos diga, véngase para acá, entonces nos vamos. Pero de lo contrario, creo que aquí vamos a estar hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Y ahí vemos cómo Dios ha dado vida eterna. Pero también es necesario, si queremos multiplicarnos, allá ya no cabíamos, ¿verdad, hermanos? Y por eso allá hubiéramos estado ahorita todos apretaditos. Mire cuánto sabemos acá. Pero mire Dios cómo ha sido de fiel. ¿Pero por qué lo ha permitido? Porque Él quiere bendecir. Él quiere que esta iglesia vaya en multiplicación. Que la iglesia no solo se quede acá con los que estamos, sino que hayan más personas, pero no solo acá, sino que si Dios lo permite, que tengamos otra iglesia, ¿verdad? Una filial donde también puedan llegar personas a escuchar la palabra del Señor. Y ahí vamos a ver la bendición de Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Estar en armonía. Y como lo dice en su palabra, aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, que ellos tenían sencillez de corazón. Entonces, otro aspecto que es muy importante para lograr la armonía es que haya humildad entre nosotros. Si no hay humildad, no va a haber armonía, porque entonces, ¿qué sucede? Unos van a querer sentirse más que otros, unos van a querer ver de menos a otros. Entonces no se logra esa armonía. Pero si todos tenemos humildad en nuestro corazón, independientemente el estatus que usted tenga, independientemente el conocimiento que usted tenga, siempre hay que buscar la humildad. ¿Por qué? Porque quien ha permitido que nosotros vayamos creciendo en conocimiento, que tengamos un estatus, ¿quién ha sido? Ha sido Dios. Todo, como dice una alabanza, todo se lo debemos a Él.
Entonces, busquemos siempre la humildad. Y entonces, ¿qué va a producir la humildad de cada uno de nosotros? Esa armonía dentro de la iglesia. Y la última clave que nosotros nos podemos llevar en esta oportunidad es que nosotros debemos de confiar en que Dios dará el crecimiento. No es lo que nosotros hagamos como iglesia, no es lo impactante que sea una actividad, sino que es el respaldo de Dios. Y era lo que sucedía con esta iglesia primitiva, ¿verdad? Y dice en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero mire la última porción. Y el Señor añadía, no dice y los apóstoles añadían, ¿verdad? Y no dice y los discípulos añadían o los miembros añadían, ¿verdad? No, sino que dice y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si no tenemos el respaldo de Dios, no vamos a crecer. Entonces, vemos la iglesia primitiva, ahí estaba el respaldo de Dios y ellos iban creciendo. Nosotros como iglesia tenemos el respaldo de Dios y con a lo largo de estos 29 años se ha ido creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir confiando en el Señor, seguir orando por el crecimiento de nuestra iglesia. Mire que la oración es tan importante y creo que en una ocasión yo les comenté de un pueblo allá en Inglaterra, ¿verdad? Que habían dos señoras que estaban orando para que llegara un pastor, ¿verdad? O un evangelista reconocido a ese pueblo. Entonces, y ellas orando para que hubiera conversiones, y orando, y pasaron largo tiempo. Pero Dios respondió a esa oración. Y llegó ese evangelista. El primer día no hubo conversiones. El segundo día que estuvo ahí tampoco hubo conversiones. Hasta el tercer día, ¿verdad? Y entonces, pero él quiso indagar por qué en ese momento se convirtieron una gran cantidad de personas. Y entonces las hermanitas lo buscaron, ¿verdad? Y le dijeron: pastor, nosotros le queremos agradecer porque nosotros hemos pasado tanto tiempo orando para que este pueblo se convierta. Y entonces hoy hemos visto cumplida nuestra oración. Entonces, también es necesario que nosotros oremos y que confiemos en que Dios es el que va a enviar personas, en que Dios en este año 2021 va a permitir que como iglesia nos multipliquemos. ¿Cuántos creemos en eso? Creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos que creer, tenemos que estar con ese mismo sentir, como lo dice acá, ¿verdad? Tenemos que estar en armonía y entonces esa debe de ser nuestra oración diaria. Que la iglesia se vaya multiplicando. Recuerde que no es por lo que usted haga, no es por lo que yo haga. Dios nos usa a cada uno de nosotros, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Entonces nosotros confiemos en el poder de Dios y pronto vamos a ver esa manifestación del Espíritu Santo en este lugar, ¿verdad? En el cual más personas, quizás los que están a nuestro alrededor, ahí quizás dicen, ay, que gritan ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero Dios está tocando su corazón. Dios está tocando ese corazón y tarde o temprano Él va a permitir que ellos puedan proceder al arrepentimiento y que puedan ver la bendición que es formar parte de la familia del Señor. Y está en nuestras manos esa responsabilidad de llevar el mensaje, de no quedarnos sentados, no, yo voy a orar y no vamos a hacer nada, sino que debemos de orar, pero también trabajar y confiar en el Señor Jesús, que Él va a dar esa bendición de que haya salvación acá en San Ramón. No es casualidad que acá en San Ramón esté ese faro de luz, ¿verdad? Que esta iglesia sea un faro de luz en medio de tanta tiniebla, ¿verdad? Entonces, Dios lo ha dejado con un propósito y Él va a cumplir sus propósitos acá en San Ramón. Así que confiemos en el Señor. Nosotros tenemos un gran privilegio en este año para llevar ese mensaje de salvación y está el ministerio de misiones, ¿verdad? Que está trabajando nuestro hermano Héctor y cada último domingo se está llevando ese mensaje, pero está en nuestra responsabilidad poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos, llevar ese mensaje de salvación, como dice en su palabra allá en Mateo, ¿verdad? Que vayamos por el mundo compartiendo la palabra del Señor, que hagamos discípulos a las naciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No nos quedemos sentados, sino que
trabajemos, ¿verdad? Trabajemos, no nos acomodemos. Y entonces ahí Dios va a bendecir a cada uno de nosotros. Y recuerde que si Dios está con nosotros, nada ni nadie va a poderle hacer frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Así que este año 2021, trabajemos por la multiplicación de nuestra iglesia. Denle fuertes palmas al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido de estar en tu casa. Señor, nos llevamos estas 3 claves que nos pueden ayudar como iglesia para poder trabajar en cuanto a la multiplicación, poder lograr ese objetivo que vamos persiguiendo. Padre, te pedimos que tú puedas respaldar todas y cada una de las actividades que se realicen como iglesia y que podamos también ver esos frutos y que cada uno de nosotros esté en un mismo sentir, que vayamos persiguiendo ese mismo objetivo y confiando en ti que tú vas a dar el crecimiento. Amén. Esta misma actitud de reverencia mientras toda la iglesia. Dios les bendiga. Qué privilegio más grande poder dirigirme a ustedes. Quiero expresar algo muy, pero muy interesante. Todos sabemos de la existencia de Dios. Dios es el creador, el que hizo los cielos y la tierra. Y Dios hizo su obra perfecta, y su obra perfecta fue el hombre, ¿verdad? Es decir, usted y yo, nosotros los seres humanos. Ahora, hay una relación entre el hombre con Dios, Dios y el hombre. Ahora, el problema que tenemos es que hay una separación entre el hombre y Dios. Así está su vida espiritual, separado de Dios. Pero lo que sucede es que el pecado es lo que nos separa de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el problema es que el pecado nos lleva a una condenación eterna. La Biblia dice que está separado, condenado eternamente. El ser humano tiene su destino final en una condenación eterna debido al pecado. Pero Dios, en su amor, mandó a Jesús, su Hijo, a morir en una cruz, ¿verdad? Para poder tener nosotros un acercamiento maravilloso a través de la persona de Jesús. Jesús es el que une al hombre con Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es a través de Jesucristo que usted y yo podemos tener la vida eterna, una vida que trasciende. Al morir, vamos directamente con Dios a esa vida eterna por medio de Jesucristo. Yo quiero invitarle a que usted haga una oración de fe al Señor y le invite a Jesús a entrar a su corazón, que usted le reciba como su único y suficiente Salvador personal. Repite esta oración ahí donde usted está. Dígale así: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Yo reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. En este momento te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias, Padre, por hacerme tu Hijo y por darme el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué maravilloso! Si usted hizo esta oración, el Señor dice en su palabra que usted tiene vida eterna. Ahora, ¿qué debemos hacer? Le invito a que usted pueda congregarse en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina. Y si usted quiere visitarnos a nosotros en nuestra iglesia, será un privilegio, un honor. Nosotros estamos en la colonia San Ramón, en la calle principal, Avenida Las Brisas, número 27. Aquí estamos, nuestros horarios son domingos a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. El día miércoles, el estudio bíblico a las 7 de la noche. Y el día viernes, un culto especial
de clamor, de fe, de milagros al Señor. Así es que les esperamos y será un privilegio contar con su presencia. Que Dios les bendiga.